Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el tema que nos ocupa esta semana tiene que ver con una enfermedad sumamente frecuente y que en este último tiempo, a raíz de la difusión en los medios y de la sanción de la ley de enfermedad celíaca, se ha hecho muy popular, se ha difundido mucho. Y esto tiene que ver también con que no va a haber ninguno de nosotros que no estemos en contacto con, de alguna u otra manera, con este tipo de pacientes, ya que, como vamos a ver, la enfermedad da manifestaciones en muchos órganos, en muchos sistemas de nuestro cuerpo, y de esa manera hace que todas las especialidades tengan algo que ver con esta patología. Si tenemos que definir a la enfermedad celíaca, ¿cómo la definimos? Como una enfermedad autoinmune del intestino delgado y que está gatillada por una respuesta inmunológica al gluten, es decir, necesitamos que haya gluten para que gatille esa respuesta inmunológica en el intestino delgado y que se da en personas que tienen predisposición genética. Así, los conceptos más importantes para tener en cuenta acá son que es autoinmune, es decir, que comparte el mecanismo en el desarrollo de la enfermedad con otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, las enfermedades que involucran la tiroides, todas enfermedades que tienen una base autoinmune. Después, que está dada por una respuesta inmunológica, es decir, aparece un antígeno, que en este caso es el gluten, y eso desencadena una respuesta inmunológica. Y en tercer lugar, se da únicamente en pacientes, en personas con una predisposición genética. ¿Qué es el gluten? Ustedes saben, mejor que yo, que se encuentra en diferentes cereales, como son el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y recibe distintos nombres, sea gliadina si es en el trigo, ordeína si es en la cebada, secalina cuando ese gluten está en el centeno, o avenina en la avena. Y para recordar un poco a nivel químico, estamos hablando de la fracción proteica soluble, que forma parte de aproximadamente un 15% de las proteínas que tienen el grano o las harinas, y recibe el nombre de prolamina, que como decíamos recién, si está en el trigo, se denomina gliadina, ordeína, secalina en los otros cereales. Y que cuando ingrese al organismo de personas genéticamente predispuestas, va a ser digerida parcialmente y generar un producto tóxico para ese intestino delgado. ¿De dónde viene la palabra gluten? Del latín, que significa sustancia pegajosa, y es lo que le da la propiedad que ustedes bien conocen a los panificados. Y químicamente tiene una composición importante en glutamina y prolina, que son dos aminoácidos que no son bien digeridos por nuestro organismo. Esa digestión incompleta en el intestino delgado lo va a reconocer en forma anómala el paciente celíaco y va a desencadenar esa reacción inflamatoria. Y la consecuencia de eso es la atrofia de las vellosidades. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Es una reacción inflamatoria, decíamos, del intestino delgado a la gliadina del gluten, con un daño en el intestino que origina esta atrofia de la mucosa. Recuerden que el intestino tiene 4 capas también: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La afectada acá fundamentalmente es la mucosa y da un síndrome de malabsorción. Eso genéricamente, vamos a ver que hay pacientes que no tienen malabsorción, igual son celíacos. Tiene que haber una predisposición genética. Sabemos que se da fundamentalmente casi en el doble de relación en mujeres con respecto al sexo masculino. Y hay unos conceptos clave acá que quiero recordar. Por un lado, que es clave el diagnóstico temprano, ya que nos vamos a evitar de complicaciones. Por otro lado, el consumo de productos libres de prolamina evita ese grado de toxicidad, y es algo que tenemos que nosotros conocer bien
para inculcarla a nuestros pacientes, fundamentalmente desde el punto de vista nutricional, para de esa manera evitar complicaciones. Y esto es a largo plazo, ¿no? Y por otro lado, saber que el manejo es multidisciplinario, como decíamos al principio, son muchas las especialidades que tienen contacto con este tipo de pacientes. Decíamos que para que se dé la patología tiene que haber o tienen que coexistir tres factores importantes. El medio ambiente, con su aporte de gluten, vamos a ver de acuerdo a la carga de gluten qué importancia tiene, la parte genética, que se da únicamente en pacientes que tienen determinada característica, y por último, el mecanismo inmunológico. Algo importante es que en esta predisposición genética está bien documentado. ¿Tá? Vemos que, por ejemplo, si tengo un familiar de primer grado celíaco, es decir, mi padre, mi hermano, mi hijo, tengo un 10% más de posibilidades de ser celíaco. Si tengo un familiar de segundo grado, se llaman a tíos, primos, sobrinos, es decir, un poco más alejado, la posibilidad disminuye, pero sigue estando, un 30, un 40 aproximadamente, y fíjense lo que pasa cuando tengo un gemelo, es decir, la posibilidad es 50% de que sea celíaco. Pero no se discute la importancia de la predisposición genética. Otros factores que también vemos que son importantes. A nivel ambiental, el tema de la lactancia materna. Se sabe que a medida que la lactancia materna se prolonga, es decir, que el contacto con el gluten viene más tarde, sería un efecto protector. Es decir, que la ingesta de gluten más tardíamente disminuiría, lo digo en potencial, el riesgo de desarrollar la enfermedad. Después hay algunos factores relacionados con lo infeccioso, como el rotavirus, que es la causa de diarrea más importante en chicos, que sería como el efecto que desencadena la enfermedad, digamos. Sobre una predisposición puede haber un rotavirus, un virus, que predisponga ese intestino a que desarrolle la patología, o por lo menos el inicio. Y cuando hablamos de gluten, decíamos que después de hasta los 4 meses, antes de los 4 meses de vida, casi nadie incorpora el gluten antes de los 4 meses, digamos, debería incluirse lo más tardíamente posible. Este es un gráfico que intenta explicar que la unión que normalmente existe entre las células del intestino delgado, es decir, los enterocitos, es una zona que es impermeable y que todo lo que yo ingiero debe ingresar por los enterocitos. Ahora, en el caso de estos fragmentos de gluten no digerido que decíamos que se digerían mal en pacientes celíacos, eso genera una toxicidad que altera esa permeabilidad celular y por lo tanto estos fragmentos tienden a penetrar por el medio de los enterocitos de las células intestinales y desencadenar esa respuesta inflamatoria que es de dos maneras. Por un lado, celular, que lo vamos a ver manifestado cuando hagamos una biopsia y veamos un mayor compromiso inflamatorio. Y por otro lado, lo que figura acá al costado, que es la respuesta inmunológica de anticuerpos, ¿no? Que eso lo vamos a ver justamente manifestado cuando pedimos un análisis. La prevalencia de la enfermedad celíaca se calcula que es 1%, ¿tá? Es decir, cada 100 personas hay un paciente celíaco, es decir, que habría más de 400.000 celíacos en la Argentina. Así que fíjense que cuando hablamos después de lo que es la educación nutricional y de todo el grupo familiar, son muchas las familias que deberían cambiar o que deberían adaptarse. Entonces, la prevalencia de la enfermedad, 1%. Y estos datos están sacados del trabajo más importante que se hizo acá en la Argentina, que se hizo en conjunto entre el Hospital Udaondo, que es el Hospital de Gastroenterología de Buenos Aires, y el Hospital de La Plata, de San Martín, donde le hacían a los pacientes serología, le pedían anticuerpos en el prenupcial, en el examen prenupcial, y juntaron una muestra grande de pacientes, de personas, y determinaron la prevalencia en la población general. Se sabe que en los chicos es mayor todavía, es decir, de más de 1%.
Lo lamentable que también se ve es que en nuestro país, por cada celíaco, hay entre 7 y 8 que todavía no están diagnosticados, así que está subdiagnosticado. Hablábamos de algunas características que tenemos que conocer. Decíamos que afecta fundamentalmente la mucosa del intestino delgado. ¿No? Y ustedes recuerden que cuál es la función principal del intestino delgado, justamente la absorción. Así que afección de la mucosa del intestino delgado, seguramente algún compromiso en esa función vamos a tener, que no necesariamente es un síndrome de malabsorción como uno lo conoce completo, sino que puede ser de determinados nutrientes o de determinados faltantes. Hay una pérdida de las vellosidades. Ustedes saben que, como vamos a ver en unas fotos de unas biopsias ahora, la mayoría tiene que ser vellosidad y un tercio cripta. En este caso pasa a ser la mayoría cripta y las vellosidades se acortan. Y todo eso es reemplazado por células que son inmaduras, es decir, que funcionalmente no tienen la capacidad juntamente de absorber, por ejemplo. Lo otro que vemos en la biopsia de los pacientes celíacos es un aumento de las células inflamatorias, ¿tá? De los linfocitos, bien característico eso. También sabemos que el compromiso de la enfermedad es más a nivel proximal, es decir, duodeno o intestino delgado proximal, que distal. Y que hay una rápida mejoría clínica con la dieta. Es decir, la dieta sin TAC o sin proteínas tóxicas, como se llama, mejora clínicamente a los pacientes en forma relativamente pronto. Otras características, decíamos, bueno, eso ya lo mencionamos, ¿no? Lo de la predisposición genética, lo de los 10% de familias de primer grado, y lo de, es el claro ejemplo de enfermedad autoinmune con disparador conocido, que en este caso es el gluten, ¿no? Del ambiente. Y una respuesta humoral conocida, como son los anticuerpos. Ahora vamos a mencionar qué anticuerpos son los que están presentes en el grupo de pacientes celíacos como para acceder al diagnóstico. Decíamos que al ser una enfermedad autoinmune, comparte o se asocia con otras. Y acá lo más importante es la diabetes tipo 1, aproximadamente entre el 5 y el 10% de los diabéticos tipo 1 pueden ser celíacos, ¿tá? Y al revés, si yo tengo un celíaco, un paciente celíaco, tengo que investigar si no puede ser diabético, ¿tá? Después, otro trastorno autoinmune asociado es el déficit de inmunoglobulina A. Y esto tiene que ver con que, o es importante que lo sepamos, porque el déficit de IgA es uno de los más frecuentes de todos que hay. Ustedes saben que tenemos distintas clases de anticuerpos, es decir, de inmunoglobulinas, y el déficit de IgA es el más frecuente de todos. Se calcula más o menos que 1 en 600 es la prevalencia. Si yo encuentro un paciente que por alguna razón tiene un déficit de IgA, porque lo estoy estudiando, porque tiene más infecciones, por ejemplo, infecciones respiratorias, que también está involucrado en eso, la IgA, tengo que pensar si en la posibilidad de que ese paciente sea celíaco. Y vamos a ver que tiene también una relevancia importante el conocer el déficit de IgA. Enfermedades tiroideas, porque también tienen su componente autoinmune. La asociación con dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad de la piel que consiste en la aparición de unas vesículas como si fueran unas ampollas a nivel de la superficie extensora de los miembros tanto superiores como inferiores, es decir, hablamos de las rodillas y hablamos de los codos. Son como unas vesículas, como unas ampollas que se dan en ese sitio y son muy característicos de la enfermedad celíaca. Así que si en algún momento ven algún paciente que tiene esas lesiones en piel, hay que pensar en la enfermedad celíaca. Y otra enfermedad que se asocia también con cierta frecuencia es el síndrome de Down. Fisiopatológicamente hay una cascada bien conocida que es el gluten en pacientes genéticamente predispuestos, desencadena una respuesta inmune inapropiada. Eso tiene que ver con que tenemos una enzima en el intestino delgado que se llama transglutaminasa. ¿Por qué incorporo esto? Porque vamos a tener que saberlo también en los anticuerpos. Es decir, tengo una enzima que se llama transglutaminasa, que como su nombre lo indica, va a digerir o va a actuar sobre la glutamina. Y como la cantidad de enzima que tengo es baja, va a digerir en forma parcial o anormal la gliadina,
generando algo tóxico, una proteína, un péptido tóxico, responsable de la inflamación de la mucosa intestinal y de la generación de anticuerpos. Esto sería el resumen fisiopatológico de cómo se da la enfermedad celíaca. Este es un gráfico de una biopsia. Ese gráfico, esta es la biopsia de la mucosa del intestino delgado, donde decíamos que gran parte es vellosidad y muy poquito es cripta. Todo esto que ven acá es vellosidad y un tercio solo es cripta. Lo de abajo es una foto de microscopía electrónica, así se ve el intestino delgado. Y esto es una gráfico y foto de una biopsia de un paciente celíaco, donde vemos que quedan los pliegues, pero prácticamente desaparecen las vellosidades, y cuando hago una biopsia no hay nada, está todo a la misma altura, no hay vellosidades, todo cripta. Gráficamente y muy groseramente, esto sería un corte de un intestino normal y un corte del intestino celíaco. Este es cuando vamos a hablar de manifestaciones clínicas, este es el iceberg que suele representar no solo la enfermedad celíaca, sino muchas enfermedades, pero la importancia que tiene esto es la siguiente. Acá, fíjense, la forma clásica es la que tal vez conozcan más, y es la que presentan los pacientes más típicamente con su diarrea, su síndrome de malabsorción, dolor abdominal, retraso en la talla, un menor peso, eso sería lo clásico. Ahora, si nosotros solo conocemos la forma clásica, nos vamos a perder prácticamente de este 60-70% de los pacientes que está abajo del agua. Es decir, lo que nosotros vemos es lo que está arriba del agua, el gráfico del iceberg, y lo que está por debajo del agua aparece, o se llama también dentro de la presentación, como forma atípica o silente. Vamos a ver qué síntomas o qué manifestaciones tienen estos pacientes, y la forma latente o potencial, que involucra a un grupo más pequeño de pacientes, pero que son celíacos igual, aunque dependen de una cierta carga de exposición al gluten como para desarrollarla. Así que eso lo vamos a ver ahora en detalle. Todos estos pacientes, el 100% de estos pacientes son celíacos, más o menos el 30 a 40%, un cero medio, es la forma clásica, y el 60 al 70 forman parte de lo que nosotros tenemos que ir a buscar, porque son justamente asintomáticos. Síntomas típicos en adultos, los que conocemos, es decir, diarrea crónica, pérdida de peso, distensión, dolor abdominal, decaimiento, eso es lo clásico, y que no difiere de un montón de patologías digestivas. Y síntomas extradigestivos o atípicos que se llaman. Vamos a ver por qué tenemos anemia, es decir, es una forma, la presentación de aftas, es decir, siempre que estén en contacto con un paciente que tiene aftas recurrentes, una de las cosas a descartar la enfermedad celíaca, bueno, baja talla. Trastornos del esmalte dental, se ha visto también que hay alteración del esmalte dental en los celíacos, caída de cabello, uñas quebradizas, por todo el componente de mala digestión proteica. Después, bueno, esto de abortos a repetición, menarca tardía y menopausia precoz. Bueno, se sabe que hay una alteración a nivel hormonal, del eje hormonal reproductivo, entonces son personas, las mujeres que tienen, bueno, los hombres también, no abortos, pero que tienen una menarca tardía, es decir, que su inicio menstrual es más tarde, y una menopausia precoz, es decir, que menstruan antes, entonces, por lo tanto, el periodo reproductivo es más chico. En los varones también es una causa de infertilidad. Parestesias, que son como unos hormigueos en los miembros, calambres, mayor frecuencia de osteoporosis, porque vamos a ver que hay una alteración en la absorción del calcio y la vitamina D. Esas como alteraciones o como síntomas fuera de lo digestivo. Fíjense que casi no dijimos nada digestivo. Decíamos entonces que el porcentaje de pacientes asintomáticos es alto. ¿Y cómo me doy cuenta de alguien que no tiene síntomas que puede ser celíaco? Porque va a formar parte del grupo de riesgo. Decíamos, por ejemplo, que es en familia de primer grado, es decir, conozco un paciente celíaco y tengo la obligación de testear a sus familiares de primer grado, que a lo mejor no tienen ningún síntoma,
pero son celíacos. Entonces, ese sería un asintomático. Bueno, como parte del screening poblacional, como ese estudio que yo les mostré, en el cual se hizo screening, es decir, búsqueda de pacientes que no tengan síntomas, y a veces nos toca ver, a nosotros que hacemos estudios endoscópicos en gastroenterología, a pacientes que le hacemos alguna endoscopía por alguna razón y vemos un aplanamiento de los pliegues o de las vellosidades en la imagen endoscópica, entonces es un indicador de ir a biopsiar para ver si no hay una atrofia. Capaz que el paciente venía por otro síntoma, ¿no? Síntomas en chicos, bueno, trastornos de desarrollo, esto lo van a ver también en el fisio del niño, baja estatura, pérdida de peso, los síntomas abdominales que dijimos, y algunos un poco más infrecuentes, pero eso es más en los chicos. Decíamos qué manifestaciones hay fuera de lo digestivo. Hematológico. ¿Por qué tienen anemia? Porque decíamos que una parte del intestino delgado, proximal, es la que está comprometida en la absorción del hierro fundamentalmente, entonces voy a tener anemia ferropénica. Entonces, enfermedad celíaca, causa de anemia ferropénica. Pero también se puede comprometer la absorción de B12 y de folatos. Así que la anemia también puede ser mixta, es decir, tanto por hierro como por déficit de B12 y folatos. Después puede haber hemorragias, porque ustedes saben que la vitamina K está involucrada en lo que es la cascada de coagulación, ¿tá? Entonces, pacientes que tengan mala absorción de vitamina K a raíz de su enfermedad pueden llegar a tener trastornos de coagulación. Entonces, esos serían síntomas hematológicos. Mencionamos los de la parte de osteoporosis por el déficit de calcio y vitamina D. Recuerden, calcio, vitamina D son dentro de los pacientes que tienen esteatorrea, pierden calcio, pierden vitamina D. Lo muscular, las parestesias, estos hormigueos que decíamos, por también un déficit de calcio, un déficit de magnesio, la debilidad. Si tengo déficit de B12 también en la absorción, voy a tener síntomas neurológicos. Recuerden que la B12 está involucrada en la formación de la cobertura que tienen los nervios, lo que se llama mielina, ¿tá? Entonces, si tengo malabsorción de B12, es muy fácil dosarlo, eso se hace un análisis, en el mismo día uno lo tiene, y puedo llegar a necesitar reemplazo de B12. Y a nivel endocrino, lo mencionamos recién, esto mencionamos recién, las alteraciones menstruales, la amenorrea, es decir, la falta de menstruación, la menopausia temprana, es decir, la aparición de menopausia en forma precoz, nos dan una mayor tasa de infertilidad. Así que hoy en día, dentro de los estudios de infertilidad de los pacientes, sea hombre o mujer, está la solicitud de los anticuerpos para descartar si ese paciente no es celíaco, ya que puede ser una forma de manifestación. Y lo que figura acá como hiperparatiroidismo tiene que ver con que al haber malabsorción de calcio y vitamina D, se desencadena en forma compensadora la secreción de hormona paratiroidea. Entonces son pacientes que hacen hiperparatiroidismo. Entonces capaz que los conocemos porque los están estudiando por osteoporosis, ¿tá? Cuando se empieza a analizar la causa de osteoporosis, vemos que tiene que ver con un hiperparatiroidismo secundario por malabsorción. Bueno, a esto quería llegar. Estas son las formas clínicas que tiene la enfermedad celíaca de acuerdo a lo que mencionamos recién. Fíjense, lo clásico es el paciente que tiene síntomas típicos, obviamente genética, fíjense que tienen todos los cuadros, todas las formas de presentación. Tiene lesión histológica, es decir, si le hago una biopsia, como vamos a ver que es el test diagnóstico por excelencia, le tiene que venir anormal, y tiene anticuerpos, autoinmunidad. Este es el cuadro clásico. Ahora, está el subclínico, que la diferencia radica en que no tiene síntomas, es decir, que puede no tener síntomas. Todo lo demás, genética, lesión histológica y autoinmunidad, están presentes. Después aparece el que se llama el cuadro potencial. Esto, como para que uno lo tenga medianamente claro, es el paciente que es celíaco, de eso no hay dudas, pero que no ha tenido la carga necesaria
de exposición al gluten como para desarrollar algunas manifestaciones. Entonces, puede ser que no tenga clínica y puede ser que le haga una biopsia y no tenga lesión en el intestino delgado. ¿Les va a llamar la atención? Supongo, ese día que no tiene lesión en el intestino delgado, sí, es un potencial, pero tiene anticuerpos y tiene genética. Todas cosas que se pueden hacer en los estudios. Y por último, un cuadro que vamos a ver más adelante, que es el que se llama sensibilidad al gluten no celíaco, donde acá el paciente parece celíaco por los síntomas clásicos, pero no tiene nada de esto. No tiene genética, no tiene lesión histológica y no tiene autoinmunidad, no tiene anticuerpos. Así que estos 4 cuadros tenemos que conocerlos, estas 4 formas de presentación. Decíamos que había algunos grupos de riesgo, ¿está? Entonces, familias de primer grado, los pacientes que tienen síndrome de Down, los que tienen enfermedad tiroidea, autoinmune, los que tienen anemia, los diabéticos, digamos, como uno de los grupos más importantes que comparte la forma del mecanismo, la presentación de dermatitis herpetiforme, que es esas lesiones en la piel, estamos viendo acá, que son como unas ampollitas, y las otras son menos frecuentes. Entonces los que nos tenemos que acordar son familias de primer grado, síndrome de Down, enfermedad tiroidea, anemia y diabetes. Bueno, pensamos cómo hacemos el diagnóstico. En primer lugar, hablamos ya de qué tenemos que conocer de manifestaciones, que pueden ser típicas, que es lo digestivo, extraintestinales, que es por ejemplo anemia, trastornos endocrinológicos, osteoporosis, y pacientes asintomáticos. Así que la clínica es relativa en cuanto a la fiabilidad para el diagnóstico. Lo más importante es pensar que ante un paciente tenemos que verificar exámenes de laboratorio. Y acá la serología, es decir, los anticuerpos, tienen un rol importantísimo, ya que primero hay que hacerlos, o el paciente tiene que haberlos hecho ingiriendo gluten, si no, no tienen valor, porque vamos a ver que es uno de los métodos que utilizamos para el control si está haciendo la dieta. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que come gluten puede tener el anticuerpo positivo si es celíaco, pero uno que no lo come, que no lo recibe, puede ser celíaco y los anticuerpos ser negativos. Esto es común porque a veces nos enfrentamos con personas que creen ser celíaco, que alguien les ha dicho que che, no te hará mal el gluten, entonces empiezan a suspender el gluten, se sienten mejor porque sabemos que el gluten es algo que forma parte de la alimentación industrializada, entonces se sienten mejor, pero cuando intentamos a ver si ese paciente es celíaco, es sensible al gluten, otro cuadro diferente, no podemos hacerlo con los anticuerpos. Volviendo a los anticuerpos, decíamos, el más importante, hay dos, uno es el antitransglutaminasa, recuerden que dijimos transglutaminasa intestinal, bueno, antitransglutaminasa, y el que apareció más reciente en cuanto al tiempo, que se llama péptido diaminado de gliadina, que dice DGP, péptido diaminado de gliadina. Entonces son dos, antitransglutaminasa y péptido diaminado de gliadina. Los otros que están acá los pueden ver que algunos pacientes los tienen hecho, pero casi no se usan. La antigliadina casi ya no se usa. Y el antineomicio sí, en algunas ocasiones se usa, pero es más costoso, es operador dependiente, es decir, el personal de laboratorio lo informa y puede variar en cuanto al valor, entonces tratamos de no pedirlo desde la aparición de los otros dos. Estos anticuerpos podemos tener subclase IgA o subclase IgG. Vamos a ver que la mayoría de las veces se pide el IgA, pero a veces en algunas ocasiones se pide el IgG. ¿En qué ocasiones? Cuando hay un déficit de IgA. Los pacientes, decíamos, celíacos tienen una mayor prevalencia de déficit de IgA, 15 veces más que la población general. Entonces, por eso es importante que cuando uno pide un antitransglutaminasa o un DGP, ver si no necesitamos hacer que sea subclase IgG, porque a lo mejor tiene el déficit de IgA y cuando se lo pido me da negativo, pero justamente porque no tiene IgA. Menos útil la búsqueda de esteatorrea y disolvente, porque si vamos a esperar que aparezca eso, vamos a llegar muy tarde. Y lo que sigue haciendo el diagnóstico por excelencia es la biopsia de intestino delgado. Así que la confirmación o el descarte va a requerir de una biopsia de intestino delgado. En resumen,
anticuerpos clase IgA, los más sensibles, antitransglutaminasa y péptidos de aminoglobulina. Esto es lo que tenemos que conocer. Así hacemos nosotros la toma de biopsias, hacemos una endoscopía, entramos por la boca, vamos al esófago, al estómago y llegamos al duodeno. Acá estamos con una pincita tomando una muestra de tejido, es un procedimiento rápido, no más de 5 o 7 minutos, y con el paciente con sedación, así que prácticamente no siente nada, no tiene que sentir nada. Y este es el algoritmo que tratamos de utilizar, es decir, qué metodología para hacer el diagnóstico. Ante la sospecha de enfermedad celíaca, por alguna razón, puede ser por clínica o porque sea familia de primer grado, pedimos el anticuerpo, es decir, la transglutaminasa. Y en general, en conjunto, van a ver que con los análisis le pedimos qué cantidad de IgA tiene. Si eso me vino negativo, lo más probable es que continúe bajo control. Si eso me vino positivo, vamos a ir a una biopsia del intestino delgado, que si es positiva, me establece el diagnóstico. Y quedan algunos grises ahí, como todo. Esto no es matemático, sino que hay situaciones, cada vez más, en las que, como decíamos, por ejemplo, un paciente que se cree que es celíaco, que le dijeron que empezó a hacer la dieta, que ahí los anticuerpos pueden ser negativos, pero entonces ya ahí tenemos que cada caso considerarlo en forma particular. Bien. El test diagnóstico más importante es pensarlo, es saberlo, por eso estamos hablando de esta enfermedad, para saberla, para pensarla, para pedir los estudios, y los criterios diagnósticos siguen siendo porque van a escuchar distintas versiones, pero el criterio diagnóstico actual es biopsia duodenal con el hallazgo histológico característico. Es decir, ¿cuál es el hallazgo histológico característico? La atrofia de las vellosidades que se aplanan y la aparición de respuesta inflamatoria en el intestino delgado. Eso se ve muy bien en la biopsia. Acá está, justito. Tenemos que tomar biopsias de la parte proximal. El daño histológico no se correlaciona con la clínica, es decir, a veces tenemos pacientes que nos preguntan que ellos tienen grado A, grado B, grado C. Eso no tiene relación con la gravedad de la enfermedad, sino que es una clasificación histológica. A ver si lo pusimos por acá eso. Sí, clasificación de Marsh se llama, y es una solamente clasificación histológica. Puede haber un compromiso parcheado, esto es importante porque la biopsia a veces puede caer en un lugar que no está tan afectado, y esa ser la causa de que los hallazgos en la histología no sean completos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta eso. Y los hallazgos son característicos, pero no son específicos. Esto significa que hay otras enfermedades, pocas, afortunadamente, que pueden tener un hallazgo histológico parecido. Acá están las biopsias. Fíjese, esto es lo normal. Mucha vellosidad, nada de cripta. Biopsia del paciente celíaco, nada de vellosidad. Como vimos acá hay otra. Entonces, vellosidades normales, vellosidad de la enfermedad celíaca que no aparecen prácticamente para nada. Esta es la línea base. Así vemos nosotros el duodeno en la endoscopía, pliegues normales, acá se ven pliegues normales, y así vemos en la endoscopía del paciente celíaco, donde hay como una granularidad, donde no hay pliegues, y donde tomamos muestra de tejido y ahí tenemos el diagnóstico. Bueno, decíamos que una de las características es la mejoría clínica con la dieta libre de gluten. Esto es clave. Entonces, ¿está? Dieta libre de gluten, el paciente en 2 semanas se siente mucho mejor el que tiene síntomas. Los anticuerpos, es decir, lo que vimos como antitransglutaminasa y BGP o péptido de aminoglobulina, se normalizan. Es decir, que a lo largo de un año se suelen negativizar. El anticuerpo que estaba alto en el paciente celíaco, que hace la dieta, empieza a bajar y se negativiza. Me tiene que venir negativo. Lo usamos como método de control, justamente si hacen la dieta o no, ¿no? Eso también es importante saberlo. Y las biopsias deberían normalizarse entre 1 y 2 años después de la dieta. Habitualmente no se hacen biopsias de control, eso tienen que conocerlo, salvo que el cuadro no me cierre por algún lado. Pero normalmente, en forma habitual, en la práctica diaria, no se hacen biopsias de control para ver si mejoró con la dieta libre de gluten. Si hubo mejoría clínica y se normalizaron los anticuerpos,
con eso alcanza. Lo más importante es el seguimiento clínico. Dentro del enfoque nutricional, decíamos que acá el malo de la película tiene que ver con los cereales, así que hay una suspensión de la dieta de los compuestos tóxicos, sin trigo, sin avena, sin TAC, es decir, sin cebada, sin centeno. Con respecto a la avena, hay una cierta incógnita en si tiene el mismo rol que los otros 3 cereales. Y eso tiene que ver con que, creo que tengo una idea por el final como para explicarlo eso, sustitutivos a base de maíz, arroz, soja, eso es más claro que yo a ustedes. Hay que tener en cuenta que los celíacos tienen una mayor tasa de déficit de lactasa, que es una enzima que tenemos en el intestino delgado para el metabolismo y la absorción de los lácteos. Estos pacientes, los celíacos, tienen una mayor cantidad de déficit de lactasa, entonces los lácteos no se incorporan al principio, pero esa lactasa se recupera cuando el paciente hace la dieta sin TAC, entonces los lácteos se incorporan después. Después tenemos que evaluar si tiene déficit de hierro, que decíamos que se puede dar, de folatos, de B12, de calcio, de algunos otros electrolitos, y todo eso se corrige con el paciente haciendo la dieta sin TAC, pero a lo mejor necesita un suplemento. Bueno, con la ley de enfermedad celíaca, las etiquetas identificatorias nos han solucionado muchos inconvenientes y tenemos que tener claro que la enfermedad no se cura si no se trata. Por lo tanto, la dieta sin proteínas tóxicas es de por vida. ¿Ah? Recalcamos esto. Nosotros, como profesionales que tratamos a estos pacientes, tenemos que tener en cuenta este tipo de conceptos porque si no, no se los podemos trasladar al paciente. Otros conceptos importantes. Bueno, la causa más común de falta de que un paciente no responda tiene que ver con incumplimiento de la dieta. Y eso, el mejor rol lo tienen ustedes, los licenciados en nutrición, para la pesquisa de a dónde está el problema en cuanto al cumplimiento de la dieta. Así que no voy a pensar en una complicación, en algo raro, sino que el paciente no está haciendo bien la dieta, sea en forma voluntaria o en forma involuntaria. Después, el incumplimiento de la dieta, saber que nos da mayor tasa de complicaciones. Eso hay varios estudios que muestran que los pacientes que no cumplen la dieta tienen mayor tasa de complicaciones y que los que cumplen la dieta tienen prácticamente una vida normal. ¿Cuáles son esas complicaciones del paciente que no respeta la dieta? Lo que se llama enfermedad refractaria, que es como si debutara la enfermedad con síntomas, pero después cuando yo intento hacer la dieta sin TAC no mejora. Entonces, refractaria a la dieta. Y la aparición de tumores del intestino delgado, se llaman linfoma o carcinoma, es mucho más frecuente en pacientes celíacos que no respetan la dieta. Entonces, esa es otra de las complicaciones a largo plazo. La mortalidad con la dieta libre de gluten es similar a los pacientes que no son celíacos, sin la dieta libre de gluten tienen una mortalidad aumentada. Así que no se lo vamos a decir en la primera consulta, pero nosotros tenemos que convencer a los pacientes de la importancia de la dieta libre de gluten. Los anticuerpos, como decíamos, se negativizan varias semanas o meses después de iniciar el tratamiento, así que nos sirven a nosotros como seguimiento, ¿no? La histología también se normaliza con la dieta, pero puede tardar más. Igual, no necesariamente hacemos controles histológicos. Y esto tiene... acá está la diapo que les quería mostrar de lo de la avena. Fíjense que esta la tienen que saber de memoria, esta diapositiva. Esta diapositiva, fíjense que lo que nos muestra es que el trigo, la cebada y el centeno derivan de un lado y la avena deriva del otro. Por lo tanto, el contenido en glutamina y prolina de la avena es diferente. Por lo tanto, eso sería lo que la hace que sea menos tóxico, ¿no? Lo que dice acá, ¿no? La avena tiene un origen en otra familia y explicaría una distinta composición química y toxicidad. Esa sería la explicación de lo de la avena. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la avena? A favor de su inclusión, la menor cantidad de prolina y prolaminas. En países escandinavos, Reino Unido, se permite la inclusión. Ellos aseguran tener una mayor pureza de avena. Acá
nuestros molinos y todo lo que tiene que ver con la producción de cereales, con el procesamiento, mejor dicho, de cereales, es imposible asegurar la pureza de la avena. Entonces fíjense que casi toda nuestra dieta está a base de trigo, y desde que se siembra hasta que se cosecha, se envía o pasa por todos los pasos que uno conoce con respecto a hasta que llegan a los comercios, es muy fácil que haya contaminación. También no se sabe qué cantidad sería segura, los estudios que hay de seguimiento son de corto plazo todavía, y están hechos en personas que no sean complicadas. Entonces son todas limitaciones, digamos, como para asegurar algo. Y necesitamos contar con avena cruda. ¿Qué cosas interfieren con una dieta libre en prolaminas tóxicas? Que haya un método que no me lo detecte bien, entonces eso desde la implementación de las distintas normas de calidad, normas IRAM, normas que tienen que ver con el control, eso es mucho menos frecuente. La contaminación cruzada, como bien, es otro motivo por el cual la dieta libre en prolamina puede ser no tan libre. Las tradiciones alimentarias, decíamos, en forma voluntaria o involuntaria, y fundamentalmente, como toda patología crónica, la adherencia al tratamiento, que en este caso es educación sanitaria. Por último, en las etapas del tratamiento, tenemos una primera etapa que es de exclusión de proteínas tóxicas, decíamos, que eso nos va a permitir adaptarnos a ese síndrome de malabsorción para recuperar el estatus nutricional. Estamos hablando de los pacientes que afortunadamente cada vez vemos menos, que son los que tienen un grado de compromiso nutricional importante. Una segunda etapa, que es la de transición, en la que hay incorporación gradual de alimentos. Una tercera etapa, en la cual el plan alimentario es normal, pero solo sin TAC. Y hay una recomendación de la OMS en la cual las prolaminas deberían ser menor a 1 miligramo cada 100 gramos de alimento o de producto seco, como límite, como para que no sea tóxico. Bien, bueno, y algo de sensible al gluten se lo voy a dar en una charlita más chiquitita más adelante. Algo que no quería olvidarme, que me lo anoté acá atrás, en la última, es los controles. En general, cuando hacemos diagnóstico al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y después anualmente, hacemos controles, los controlamos a los pacientes si andan bien, tienen que tener una evaluación clínica, nutricional, capacitación dietética. Ahí funcionan muy bien los grupos de apoyo, es decir, los que, por ejemplo, los de la Asociación Celíaca Argentina, los de el grupo de celíacos, no me acuerdo ahora el otro cómo se llama, especial atención a los adolescentes, que son los que menos adherencia tienen, pero básicamente una vez que uno tiene un paciente celíaco, el seguimiento es lo más importante y son pacientes que los vemos toda la vida. Así que, bueno, tema importantísimo este, que quiero que lo conozcan porque van a ver pacientes, todos, tiene muchas manifestaciones interesantísimas en cuanto a cómo se presenta, y afortunadamente se conoce mucho de la patología, así que es algo que nos movemos con mucha seguridad. Así que bueno, muchas gracias y por estar. Nos estamos viendo.